China hizo un informe donde dejó en ridículo a la Casa Blanca, enumerando las transgresiones a los derechos humanos perpetrados por Washington tanto dentro de su país como fuera de sus fronteras. ¿Será por esta razón que el águila calva se encuentra en picada? En semanas recientes, el Ministerio del Tesoro estadounidense advirtió sobre un potencial colapso de la economía estadounidense, o al menos la caída del dólar como divisa hegemónica. ¿Una oportunidad para la moneda china? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El gigante asiático le pagó a Washington con la misma moneda que ellos suelen pagar. Y no hablamos del dólar. En el video compartido por el gobierno chino a través de Telesur, se hizo una lista de todas las faltas de la potencia estadounidense en materia de derechos humanos. En primer lugar, Pekín habla del informe de los derechos humanos publicado anualmente por Washington. La Casa Blanca siempre acusa a otros países de no hacer cumplir los derechos humanos. Pero, ¿qué hacen ellos? Se cuestiona la nota en un principio. El tema de la política interna fue el primer punto, por el desorden interno relacionado al libre porte de armas y no nada más al maltrato policial, especialmente porque el presidente Biden tiene la tendencia de criticar este mismo maltrato como si no fuera cosa suya. De pronto, la responsabilidad recae únicamente y nada más en los cuerpos de seguridad. Entonces, el regente de la Casa Blanca dice que son casos aislados de discriminación. Sin embargo, los actos de violencia, en muchos casos, son perpetrados por personas de la misma etnia a la cual pertenece la víctima. Estas cosas suceden a veces en países latinoamericanos y cuando pasa, Washington no lo piensa dos veces para señalar, acusar y hasta pretender aislar a este país. Sancionan y bloquean. Pero ¿quién se hace cargo de la policía del mundo cuando empiezan a maltratar a otros países? No hay estructura gubernamental que haya sido responsable de tanto dolor a lo largo del mundo como la Casa Blanca. Y no hablamos exclusivamente de Joe Biden. Desde los años 80, incluso antes, la potencia del norte era conocida por estas actividades tan inhumanas. ¿Recuerdan cuando Washington arrasó con el barrio El Chorrillo en Panamá? Todo porque el presidente que gobernaba en aquel momento se había cansado de ser un títere. Pero, ¿cuál fue el saldo de víctimas? ¿Valió la pena? Este es el peligro de la sed y el hambre por mantener la hegemonía. No olvidemos además la cárcel de Guantánamo. Así lo recordaron desde Pekín, apuntando directamente a la gran cantidad de prisioneros allí encerrados, muchos que ni siquiera llegaron a ver un juez y que fueron sometidos a toda clase de maltrato físico. Así opera la inteligencia estadounidense, incurriendo en toda clase de crimen atroz, todo bajo cuerda y escaneando el panorama para finalmente acusar al presunto culpable, siempre el más conveniente. La inteligencia estadounidense está buscando a los culpables de la destrucción del gasoducto Nord Stream, pero no se les ocurre acusar a Biden, señaló Seymour Hersh. Para quienes no lo recuerdan, este fue el periodista que destapó la implicación de la Casa Blanca en las fugas del gasoducto ruso-alemán Nord Stream. Hersh es una de las muchas personas que han destacado la hipocresía del águila calva. ¿Fue humano bloquear a Cuba por décadas? ¿O fue humano provocar un éxodo masivo en Venezuela? Estos son los cuestionamientos que hace Pekín en su informe sobre el cumplimiento, o mejor dicho, incumplimiento, de los derechos humanos por parte de la potencia del norte. Otro de los casos importantes es el de Irán, país que a lo largo de la última década ha intentado ser aislado por parte de Washington. Sin embargo, China, Rusia y Venezuela comparten proyectos a largo plazo con Teherán. ¿Qué tienen todos en común? Las medidas coercitivas por parte de Occidente. Y no es que Europa sea líder de los derechos humanos, pero en general las protestas no son reprendidas del mismo modo que en la potencia del norte. Pero, ¿por qué habrán tantas protestas en el viejo continente? Pues por el bloqueo a Rusia, al menos así es indirectamente. Para decirlo de manera más explícita y criolla, el asunto es que las sanciones antirrusas afectan más a los países miembros de la Unión Europea que a los mismos rusos. Hablamos de casos como Alemania, Francia o los mismos británicos enfurecidos por los sueldos y los precios de todo. Cabe destacar que el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea. Sin embargo, a los británicos les ha tocado inclinarse ante los lineamientos del mandamás que pasó de ser colonizado a ser colonizador. ¿Qué? ¿Acaso no aprendieron nada? Al fin y al cabo, el poder se les escurre de las manos, tal y como lo hace la arena. Hasta hace poco, México exigió sus territorios de regreso. ¿Será posible?
En todo caso, los mexicanos han sido una de las muchas víctimas de las políticas migratorias de la potencia del norte. ¿Tan lejos de Dios, tan cerca de Washington? Así lo señaló el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en una reunión con Biden, citando al expresidente Porfirio Díaz. Si bien Obrador lo dijo bromeando, existen muchos otros asuntos pendientes entre los dos países que sí son serios. Hablamos de temas pendientes entre Washington y México, pero por supuesto, el resto de Latinoamérica no se queda afuera. Primero que nada, el hecho de que la Casa Blanca se aventuró a llamarle la atención al gobierno mexicano por los periodistas caídos a manos de la violencia cuando la mayor parte de los instrumentos de fuego provienen de la frontera, o mejor dicho, de la potencia del norte. Aparte de eso, Washington acusó recientemente a México de ser uno de los países donde no se respetan los derechos humanos, pero Obrador, al igual que Xi Jinping, opina que Biden debería meterse en sus propios asuntos. Es un bodrio, son unos mentirosos, opinó el mandatario mexicano, apuntando directamente al informe estadounidense que arremetió en contra de México. Del mismo modo, la Casa Blanca acusó a Pekín de ser un gobierno injusto. ¿Pero injusto con quién? Como cosa rara, Washington y la ONU se sitúan en la misma página. ¿Recuerdan cuando las Naciones Unidas se rehusaron a investigar el ataque en contra del gasoducto ruso? Este parece ser un caso sumamente parecido. La ONU aseguró que el gobierno chino incumplía los derechos humanos de las personas pertenecientes a la etnia uigur, llegando incluso a decir que Pekín los adoctrinaba. Sin embargo, se negaron a presentar pruebas contundentes. Lo que sí es verdad es que no faltan pruebas de las invasiones estadounidenses en Irak, Afganistán, Siria. Tampoco cabe la menor duda de que Venezuela y Cuba se enfrentan a bloqueos comerciales. ¿Estará por cambiar el curso de la historia? En todo caso, las palabras del gobierno chino resuenan y más que uno alcanza a sentirse identificado. Es por esta razón que cada vez más naciones quieren formar parte de la iniciativa BRICS para no tener que atenerse a la santa palabra del águila calva. Expertos en criticar y siempre incoherentes. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.